Hola amigos, hoy les voy a responder las 10 preguntas más frecuentemente hechas en el grupo de Facebook Mexicanos en Polonia. Comenzamos. ¿Dónde comprar artículos mexicanos? Si extrañas las tortillas, los chiles, las salsas y el tajín que tanto nos gusta comer en México, entonces hay dos lugares que debes de conocer. El primero es Arriba Produkty Mexicańskie. Puedes ordenar productos online con envíos a toda Polonia. La dueña es mexicana y tiene absolutamente de todo. ¿Quién entiende mejor a un mexicano sino otro mexicano? Si quieren ordenar algo, les dejo el link aquí abajo. También puedes comprar productos mexicanos en Kuchnischwiat. Es una tienda en donde encuentras muchos productos de diferentes países. La oferta de productos mexicanos es limitada, pero sí podrás comprar salsa valentina, chiles chipotles y jalapeños. ¿Cuál es el mejor restaurante de comida mexicana? Es difícil encontrar el mejor restaurante de comida mexicana, pues cada quien tiene sus gustos. Aún así, los más recomendados en el grupo de Facebook son: en Varsovia hay tres: Dos Tacos, El Popo y María Colendra. En Cracovia hay uno, se llama Manzana y tal vez Taco Mexicano. ¿Cuánto tiempo puedo estar en Europa sin visa? La información en Internet no es muy clara. En la Embajada de México en Polonia hay un folleto que dice: tienes derecho a 90 días de estancia en un plazo de 6 meses. Cuando se te acaben, debes de salir de la zona Schengen y pasar 6 meses fuera para tener derecho nuevamente a otros 90 días. Esa es la norma general, pero dicen que hay un tratado especial entre México y Polonia que si sales y entras directamente sin escala, entonces no hay límite. Pero yo nunca he visto ese documento. Ahora, hay varias personas que han salido por 3 días y entrado nuevamente a Polonia sin problemas. Se van por un fin de semana a Londres, a Ucrania, Rusia, Bielorrusia u otro país similar fuera de la zona Schengen. Yo no recomiendo de ninguna manera hacer esto porque te puede negar la entrada y eso va a causar muchos problemas. No lo hagan. ¿Puedo conducir un auto con mi licencia mexicana? La respuesta corta es sí, solo por los primeros 6 meses como turista. Ahora, si ya vives en Polonia y quieres cambiar o validar tu licencia mexicana por la polaca, entonces debes de presentar el examen teórico. Después de aprobarlo, te retirarán tu licencia mexicana y te darán la licencia polaca. ¿Cuánto tiempo tarda en tramitarse el permiso de residencia? La respuesta corta: mucho tiempo. Dura al menos 6 meses desde que inicias el trámite y entregas todos tus papeles. La última vez que yo renové mi permiso duró 9 meses y hay personas que han tardado un año. Así que suerte. Y ten paciencia. ¿Cuál es la mejor manera de enviar dinero a México? Ahora mismo la mejor opción es Revolut. No te cobra comisión y tiene buen cambio de divisas. Las dos personas deben de tener la aplicación instalada en sus teléfonos, haciendo el proceso más fácil. La otra opción es TransferWire. Lo han recomendado en los foros, pero yo personalmente no lo he usado. Yo evito utilizar transferencias internacionales entre bancos, PayPal, MoneyGram o parecido porque tienen comisiones muy altas. ¿Es caro vivir en Polonia? Esta es una pregunta compleja. Vivir en Polonia es más barato que en España, Italia, Francia, básicamente en los países donde se utiliza el euro. Te diría que Varsovia es tan caro o tan barato como en la Ciudad de México. Tal vez México más barato. Siempre puedes comprar tacos de guisado que te cuestan 7 u 8 pesos cada uno. Si quieres una comparación directa, te dejo el link aquí abajo, que se comparan todo tipo de cosas, desde un boleto de metro hasta las rentas y comidas. ¿3.000 zlotys son suficientes para vivir en Polonia? Sí, sí es posible, aún viviendo en Varsovia. Esto considerando que vas a vivir en un cuarto y no vas a ir de fiesta todos los fines de semana. Si quieres que haga un video por separado, déjenme un comentario. ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir? Esta es otra pregunta difícil. Todas las ciudades tienen puntos buenos y tienen puntos malos. Varsovia tiene casi de todo: trabajo, multicultural, muchos eventos
y lugares a donde ir, pero está lejos de las montañas o el mar. Cracovia es una ciudad muy bonita con muchas oportunidades de trabajo, pero la contaminación es un gran problema. Además, siempre está lleno de turistas, repleto, está petado. No aplica en tiempos de coronavirus. Wrocław para mí es la ciudad perfecta, más pequeña que Cracovia, y el único problema que tiene es el tráfico, y que está lejos del mar, pero cerca de las montañas. ¿Cuál es la manera más barata de viajar? La mejor opción es dividir el viaje, México-Europa y Europa-Polonia. Puedes viajar de México a Madrid, Barcelona, Bruselas o Londres, y después tomar un vuelo de bajo costo hasta Polonia. Básicamente necesitas dividir el viaje en dos partes. Es barato, sí, pero te va a llevar más de 20 horas llegar a tu destino. Para aerolíneas específicas te recomiendo ver TUI, Condor y en muchas ocasiones Iberia o Air France tienen promociones. Lo mejor, pon alertas en Skyscanner con fechas abiertas. En ocasiones hay viajes por 1500 slotis. ¿Qué llevar o traer desde México? En lo personal, yo lo único que traigo conmigo es tequila. Todo lo que pueda. Tal vez traería tortillas hechas a mano y congelarlas. Cuando voy a México, lo que llevo es vodka también. Todo lo que pueda. Y sandalias montañeras hechas de lana. Tampoco pueden faltar los chocolates de todos los sabores que Vedel y Milka ofrezcan. Y bueno, eso ha sido todo. Si tienen más preguntas, déjenme un comentario o escríbanme, suscríbanse al canal y síganme en Instagram. Saludos. Ok, bye.